Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Gravitando en Libertad con el profe Kepler. Este espacio que tenemos abierto en Pollux Orbital, tanto en Libérica High School como para toda la comunidad de Kepler Institute. Pues para platicar de temas de interés colectivo. Y miren qué bonito tema tenemos el día de hoy. Hoy estaremos hablando de la identidad guadalupana, de esta identidad que tenemos con esta Virgen los mexicanos, en el contexto histórico, por supuesto, en el contexto tradicional, porque hay una mezcla impresionante en la cultura que nos gustaría platicar con todos ustedes. Y para eso tenemos como invitado al profesor Flaherty Cota. Él es maestro aquí, les platico brevemente, él es maestro aquí en Libérica High School. Y bueno, pues también es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es maestro y doctor, candidato a doctor por estudios latinoamericanos por la misma universidad. Su principal interés, pues es la manera en la cual la historia ayuda con la conformación justamente de estas identidades políticas y culturales que tenemos los seres humanos a través de toda la trayectoria, profe. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí. Gracias, el gusto es nuestro, profe. Oye, ¿y qué te parece? Vamos a meternos con el tema que nos lleva el día de hoy, que es la Virgen de Guadalupe. Me gustaría hablar contigo sobre todo de la Virgen de Guadalupe, pues la inicial, la que está en España, y la identidad que tenemos con la Virgen de Guadalupe de acá, ¿no? Si somos observadores de la historia, podemos encontrar que Cristóbal Colón, que Hernán Cortés eran guadalupanos. Sorpresivamente eran ya guadalupanos porque pues ya tenían esta carga de identidad. ¿Cómo lo ves tú, profe? ¿Qué aspecto como introducción podrías comentar? Pues podemos decir que los símbolos religiosos han sido muy importantes a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos encontrar cómo, no solamente por una cuestión de protección de deidades, sobre todo los militares los utilizaban, sí, sino que también eran parte de su identidad y cómo iban buscando que la mayor gente se sintiera protegido e identificado por estos símbolos y estas imágenes religiosas. Sí, es asombroso, ¿no? Todo lo que nos puede llevar la simbología, porque tiene toda una historia, una tradición, una identidad que es muy digna de platicar. Oye, y hablando ya detenidamente con la Virgen de Guadalupe, ¿cómo es el relato? A ver, platícanos, ¿qué sabes tú del relato de las dos vírgenes? Primero, pues, comenzar con la mexicana, que es un relato muy conocido aquí en México. Sí. Y pues se dice, ¿no?, que Juan Diego, que él era de origen de Cuautitlán, él era de Cuautitlán, y venía mucho a Tlatelolco porque había varias escuelas para indígenas aquí y había varias iglesias. Entonces, en uno de sus viajes a Tlatelolco, se le apareció la Virgen de Guadalupe y le pidió que avisara a los religiosos que construyeran una iglesia, un santuario en esa zona, en el Tepeyac, porque lo encontró en el Tepeyac. Y él fue a decirle a los obispos, a Fray Juan de Zumárraga, y pues no le creyeron, ¿no? Sí. Dice, no, necesitamos pruebas. Entonces, según el relato, vio a la Virgen 4 veces, nada más que en la última, pues Juan Diego estaba muy preocupado porque su tío estaba enfermo. Y entonces la Virgen le dijo que pues no se preocupara, que fuera a recoger unas rosas y enseñárselas a Fray Juan de Zumárraga, y que no se preocupara por su tío porque se iba a curar. Entonces, según el relato, su tío se curó y al enseñar las flores, pues se vio la imagen, ¿no?, de la Virgen. Bueno, ese es el relato, digamos, De la tradición. de la tradición aquí en México. En México. Pero es muy interesante porque en España ya existía una Virgen de Guadalupe con el mismo nombre. Sí. Y la historia es muy similar. Podemos Muy decir parecida. que es un antecedente muy importante. Uh-huh. De hecho, serían dos antecedentes importantes porque es Sí. la historia Sí, dos. y la imagen, porque Sí. hay una imagen de la Virgen de Guadalupe Así es. en el monasterio. Claro. Según la tradición española, el evangelista Lucas hizo un taller como de carpintería y ahí talló la imagen de la Oye, pero Virgen. Evangelista Lucas, estás hablando del siglo I. Sí, del siglo I, sí, justamente. Entonces se cuenta que le regaló con el pasar de los siglos, esta imagen pasó a España, se la regalaron a los obispos de Sevilla y ahí la tenían, la veneraban. Pero ocurrió una invasión árabe en España en el año 711. Sí. Entonces, pues preocupados los sacerdotes porque no fueran a destruir la imagen, la escondieron, la enterraron y nadie supo dónde estaba. Entonces pasaron también los años
y por allá de finales del siglo XIII, por ahí de 1300, 1400, un vaquero llamado Gil Cordero andaba con sus vaquitas y pues se le perdió una vaquita, dice, ¿no? Y andó a buscarla, se le apareció la Virgen y le dijo que encontrara esta imagen y que ahí tenían que hacer un santuario. Claro. Gil Cordero dice que una vaca se puso mal, se enfermó, se murió y la iba a destazar cuando revivió su vaquita. Y entonces él dijo, pues aquí ha de ser donde está la imagen. Y empezó a cavar y justamente encontró la imagen y se las fue a llevar a los sacerdotes de su localidad. Los sacerdotes también dicen que estaban como que medio, no creían en que haya ocurrido esto y pues necesitaban como más pruebas. Y sucedió que el hijo de Gil Cordero se murió y lo encomendó a la Virgen y revivió. Entonces ya los sacerdotes aceptaron este milagro y empezaron a construir un monasterio completo, ¿no? Que de hecho es patrimonio de la humanidad de ese monasterio actualmente. Sí. Hay un detalle que el hijo de Gil Cordero refiere cuando se levanta, cuando se recupera, que ya todo el mundo lo daba por muerto, que él refiere que una mujer, ¿no? Porque él también ve a la Virgen, ¿no? El hijo la ve y es quien lo ayuda a levantarse, ¿no? Esta Virgen, pues negra, profe, es una Virgen negra con esta identidad pues más africana, más pegado a pues estas tradiciones de Medio Oriente incluso. Sí, exactamente. Sí. De hecho, esa es otra coincidencia con el relato mexicano, porque también el tío de Juan Diego dice que vio a la Virgen que lo ayudó, le dijo que se iba a curar. El tío también la ve. Entonces son muchas similitudes que muy seguramente pasaron a este lado americano. Pero este relato se vuelve más complejo porque también hay elementos que de aquí se van para España. Cuentan que existe una imagen de la Virgen en el coro de la iglesia de Extremadura, que es idéntica. Si vemos la imagen es idéntica a la Virgen. Bueno, la única diferencia es que esa Virgen española tiene un niño Dios, porque es de la Concepción, pero es idéntica, tiene los rayitos, el angelito abajo con la media luna. Sí, se lo vamos a pasar a producción porque ahí va a aparecer esta imagen que se las vamos a mostrar. En cuanto la vean se van a sorprender de qué es. Sí, uno diría, pues es prácticamente la Virgen de Guadalupe con el niño, ¿no? Una Virgen con una túnica verde y con estrellas, y la Virgen que estamos haciendo referencia, la Virgen de Guadalupe, digamos, de Extremadura, pues también tiene estrellas, es una Virgen que aparece sin niño, una Virgen negra con la corona, que también es la corona imperial española. Sí. Y sin niño, pero pues con esta piel negra, ¿no? Yo lo digo sin temor, sin temor a estos juicios que hay hoy en día de no le digas negros a los negros. No, con la Virgen negra, de piel negra, porque me parece muy sensato y muy correcto decirlo así. Sí. Y todo este sabor, profe, porque todo este sabor que tiene la herencia cultural de estas dos identidades, no se trata aquí de cuestionar a la tradición guadalupana mexicana y decir, no, es una mentira, la copiaron de la otra tradición, sino no es meternos en estos asuntos ni en estos problemas o estos debates, sino más bien aquí creo que podremos resaltar es la riqueza cultural que tienen estas dos tradiciones guadalupanas. Y quisiera agregar también que hay registros de esta escultura que es idéntica ahí en España, que originalmente no tenía tantos elementos similares, sino que buscando los españoles también la referencia a México, hicieron esos cambios basados en la Virgen de México en el siglo XVIII. Entonces se contrató a un carpintero para que le hiciera estos arreglos, le puso el angelito, le puso la media luna, lo cual en vez de decir que los mexicanos se influyeron en España, pues no, más bien nos demuestra que era un mundo que compartía demasiado. Para ellos no era algo malo, al contrario, era mantener esta devoción que ambas zonas compartían por ser parte de un mismo, digamos, imperio. Sí, por supuesto. De hecho, pues yo creo que también valdría la pena mencionar pues que la Virgen, ¿no? La Virgen de Guadalupe, pues tiene una basílica en Extremadura, ¿no? Con el mismo nombre. De hecho, el nombre de Guadalupe pues tiene una tradición más bien árabe, ¿no? Viene de la lengua árabe. Sí. Y justa pues, se llama Guadalupe porque se encuentran alrededor del río Guadalupe y ahí es donde se construye la primera basílica de Guadalupe, que bien mencionabas es hoy en día patrimonio cultural de la humanidad. Los mexicanos desconocemos esta historia, profe. Sí. Generalmente no sabemos bien la tradición, el mito guadalupano mexicano, pero desconocemos la otra. ¿Por qué será? Pues ahí creo que son varias razones. Mucha de ella, y no se puede negar, es el nacionalismo, ¿no? Sí. Como la Virgen es un elemento central y lo fue durante la formación del país como nación,
pues no, digamos, no convenía tampoco recordar mucho este pasado español, ¿no? Y otro por la lejanía, queramos o no, si a la gente sí le afecta la lejanía es una historia de la Edad Media, sí, muy, muy local, incluso en España. Entonces, no, por eso no se conoce tanto. Pero siempre que la gente conoce esta historia, pues muchas veces lo que he conocido, en vez de molestarse, se sorprenden, dicen, sí, de manera positiva, ¿no? Sí, sí. Es parte de una tradición, sí, una dualidad. Incluso se les hace lógico decir, pues sí, es que se le apareció como aquí, ¿no? Sí. Entonces es la misma. Sí, a mí se me hace que enriquece mucho el mito, sí, guadalupano y le da un sabor todavía más profundo, ¿no? Sí. También me gustaría recordar que en España, pues es muy venerada la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Llega a ser incluso, la segunda virgen, o más bien la segunda identidad más visitada, ¿no? por los peregrinos. Uh-huh. El primero, por supuesto, es Santiago de Compostela, sí, que tiene millones de visitantes, ¿no? Al año, pero le sigue en España, uh-huh, la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Sí. Entonces podríamos decir que Santiago de Compostela pues es el santo patrono de España, pero a mí me gustaría aquí decirlo, no sé si te gusta el término, profe, pero la Virgen de Guadalupe sería como la santa patrona, uh-huh, de la hispanidad, porque abarca no solamente una parte de España, sino abarca lo que fue el reino de la Nueva España, incluyendo Filipinas, porque si vamos a lo que es Filipinas, pues nos encontramos también con cierta adoración hacia la Virgen de Guadalupe. Sí, y es bastante acertado y se ha aceptado oficialmente porque pues, la Virgen tiene un montón de títulos oficiales y dentro de ellos es Reina de América, sí, emperatriz de varias zonas y patrona no solamente de México, sino de América Latina. Principalmente se considera más patrona de toda la América hispana. Uh-huh. Sí, oye, incluso Brasil. Por supuesto, y ha estado reflejada en la historia de México en muchos aspectos, ¿no? Pues sí, digo, todo el mundo ubicamos al cura Miguel Hidalgo, uh-huh, pues sí, por su identidad, que no sabemos realmente si fue así, ya ahora vemos que no fue realmente como nos lo han enseñado en la primaria, uh-huh, pero lo que sí sabemos es que portaba el estandarte, sí, de la Virgen de Guadalupe. Incluso parece que se conserva todavía. Todavía se conserva el real, ¿no? Uh-huh. El real. Y bueno, pues también rescatando un poco de historia, pues recordemos que Cristóbal Colón, cuando llega aquí a las Américas, lo primero que encuentra es una isla a la que le llama Guadalupe, porque él era guadalupano y tenía esta esencia. Y entonces el primer descubrimiento es Guadalupe, la actual isla de Guadalupe, que hoy pues es una región con influencia francesa, pero finalmente pues de las Antillas ya americanas, por supuesto. Uh-huh. Y pues es un tema muy interesante. También se tiene, por ejemplo, al primer presidente de México, ¿no? Que Guadalupe Victoria, que realmente ese no era su nombre, pero lo adoptó justamente siguiendo esta lógica de ser guadalupano. Y Victoria por haber ganado una batalla encomendándose a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿y cuántos mexicanos y mexicanas se llaman Guadalupe, no? Sí. Todos tenemos en la familia algún Guadalupe hombre o alguna Guadalupe mujer. Sí, es curioso, hombres o mujeres, es indistinto. Oye, pues qué maravilla, profe, fue un gustazo tenerte aquí, poder platicar de estos temas tan amenos, tan a gusto, y ojalá que para la comunidad de Kepler y Libérica pues les sean igual de interesantes como nosotros suponemos. Te vamos a invitar para futuros temas. Muchas gracias. Sí. Tienen que ver con la hispanidad, con cualquier otro tema de la historia, de la política. Sí. Y pues encantados de tenerte por aquí, profe. Pues muchas gracias. En casa, gracias por escucharnos.